Muchas gracias, Sergio. Me da mucho gusto saludarlos a todos y desde luego pues saludar al equipo de comunicación que hacen posible pues la transmisión. Quisiéramos comentar esta mañana que bueno, frente a la iniciativa que nosotros llamamos para distraer la atención de materia electoral del presidente de la República y de Morena, señalar algunas cosas que me parece a mí que atiende justo a esta intención de desviar el tema de las cosas importantes. Por ejemplo, en el tema económico, por citar solo alguno, porque podríamos hablar de salud, podríamos hablar de infraestructura, podríamos hablar de algún otro como educación, pero en esta ocasión quisiera referirme al económico. El presidente López Obrador prometió que México crecería al 6%. Luego lo redujo, pero al final sostenía todavía que a pesar de que los crecimientos que se habían tenido de 2.2 promedio en los años anteriores, pues esto era realmente insostenible y que debía crecerse a este ritmo. Bueno, realmente vimos que el rumbo de la economía no se sostuvo como lo pretendía el presidente. Vimos que en la pandemia, pues lejos de poder tener un crecimiento, como sucedió en muchas partes, se desplomó, pronunciándose en México mucho más la caída que en algunas otras latitudes en el mundo, en donde tuvimos pues una caída precisamente por la pandemia de una contracción muy importante en el año 2020 y luego en el 21 no obtuvimos esta recuperación que como rebote se esperaría. Por supuesto que a inicios de 2022 el presidente también dijo, habremos de crecer a tasas del 5%, pero hoy los analistas nos hablan de que en el mejor de los casos estaríamos creciendo a una proporción de 1.6%. ¿Y esto qué es lo que significa? Porque eso es lo importante, no solamente hablar de cifras, pues que el bolsillo de las familias se verá todavía más golpeado de lo que hasta ahora ha sido. El desastre que ha provocado Morena ha sido evidente y resulta perjudicial para las familias. La inflación es más alta que en los últimos 21 años, los precios van para arriba y el salario ya no alcanza. Lo que tenemos en todo caso es cuestiones que realmente hoy sufre la población. En los hospitales, por ejemplo, no hay medicinas y la gente no tiene para comprarlas. Me parece que muchas mujeres, como todos lo hemos constatado, están sufriendo las consecuencias de estos malos gobiernos, en donde no pueden trabajar porque al quitar las estancias infantiles, pues tienen que atender a sus hijos, como es obvio. Las escuelas de tiempo completo han desaparecido. Por supuesto que los servicios de salud son absolutamente deficientes. Y luego tenemos condiciones en donde miles de empresas de todos los tamaños quebrarán por falta de apoyo. Por cierto, que el presidente durante la pandemia lo dijo, pues que quiebren, que si tienen que quebrar, que quiebren las que hagan falta, y no procuró un apoyo desde el gobierno, no para ayudar a las empresas que él tanto fustiga, sino para proteger el empleo de millones de personas que dependen precisamente de que la empresa para la que trabajan pueda subsistir. Quitaron programas de ayuda a productores del campo. Increíblemente, el presidente dice defender a la gente que menos o que menos tiene, que más necesita, y sin embargo hace exactamente lo contrario. La inseguridad y el golpeteo a empresas ha sido constante y por supuesto que ahuyentaron la inversión y con ello impidieron la creación de fuentes de empleo que son justamente lo que se necesita para evitar el crecimiento de la pobreza, de la necesidad. Los programas sociales, hay que decir al presidente, lo tiene que entender ya, son buenos. Sí, votamos a favor para que adquirieran rango constitucional en el Senado de la República los panistas, pero no van a alcanzar. No va a ser posible si no hay pues una política que permita el crecimiento. Muy caro pagaremos el costo de haber destinado cientos de miles de millones, por cierto, también a obras faraónicas que no generan un beneficio. Sin empleos, sin trabajo bien remunerado, no hay forma de que pueda evitarse la creación de más población en estado de pobreza. Tendremos, por lo tanto, millones de pobres más de los que hoy tenemos ya, que por cierto se ha incrementado durante este gobierno. Se habla también de que la deuda no ha crecido, es absolutamente falso. Ahí están los datos oficiales en donde se puede constatar que eso no es así, que tenemos condiciones de endeudamiento a nivel país, por cierto, mucho más de lo que se tenía en el pasado. Insistimos, el crecimiento económico es condición
necesaria, inevitable para generar mejores condiciones de crecimiento, de bienestar para la población. Hay que, por supuesto, generar condiciones a las empresas para que estos puedan sostener los empleos, generar apoyos al campo para que puedan también producirse y generar también empleos a la población que depende, que trabaja en el campo, y por supuesto hacerle a entender a este gobierno que la mejor forma de combatir en la falta de ingreso, la pobreza, es la creación de más y mejores empleos. No hay otra forma, no hay manera de poder reducir la brecha entre el nivel de bienestar necesario por la población y el que hoy se tiene, si no es a base de un ingreso mayor, de un ingreso mejor, que esto lo dan los empleos. Los programas sociales, como lo dijimos, ayudan, pero no son suficientes ni pueden sostenerse por siempre si no hay el ingreso para las arcas del Estado mexicano, que permitan el mantenimiento de estos programas. En otras palabras, no hay más. Hay que generar empleo, hay que generar inversión para que la gente pueda estar en mejores condiciones. Y por el contrario, lo que hace, en lugar de dedicarse a todo eso, como podría ser la economía, como podría ser algún otro rubro que ya habíamos dicho, se dedica el presidente a mandar iniciativas que sabe positivamente que no van a prosperar, frente a la cual ya la Alianza de Va por México ha hecho o ha anunciado una propuesta de una iniciativa formal para mejorar lo que es reformable, lo que es mejorable en materia electoral, en donde atiende otras cosas distintas, menos el destruir la democracia, el acabar con el árbitro, el desaparecer de manera puntual el Instituto Nacional Electoral. Contra eso no va a poder, y entonces lo invitamos a que reflexionen los temas importantes y hablemos en México de lo que las cosas pudieran mejorar para la población y no simplemente de ideas trasnochadas para poder enfrentar al INE, cuando en realidad lo que tiene es sumarse a él y buscar en la oposición la posibilidad de construir juntos condiciones que permitan la generación, como ya lo dijimos, de empleos en nuestro país. Muchas gracias, jefe. Tenemos una muy amplia lista de preguntas. Arranco. Gerardo Segura nos manda varias. La primera, dice Félix Salgado, en lugar de hacer un plantón para defender el bodrio de reforma electoral propuesta por López Obrador, debería rendir cuentas a la ley, pues es señalado de ser violador serial. ¿Qué opina usted? Me parece a mí que Félix Salgado lo primero que tendría que hacer es atender con su responsabilidad. Él es senador de la República, él tendría que estar volviendo a ocupar su escaño y, por supuesto, a dedicarse a contribuir desde esa posición en su escaño a que haya mejores condiciones. Y hablando de violadores, sí, lo son ellos, por supuesto, el presidente, Morena, Félix Salgado, porque lo único que promueven, fíjense ustedes, todas sus acciones tienen que ver con violentar la norma, violentar, por cierto, la Constitución que tanto dicen defender y con generar un clima de inestabilidad en nuestro país que, por supuesto, a nadie ayuda. Gracias, jefe. Igual le pregunta, López Obrador dice que les dará una paliza en el 2024. Hay quien dice que la paliza verdadera es la que ellos, Morena y López Obrador, le están dando a la Constitución y al Estado de Derecho por no respetar la ley, como ya se ha demostrado, pero siguen infringiendo la ley porque siguen haciendo promoción electoral cuando estamos prácticamente en vísperas de la elección. ¿Qué opina? Pues me parece que es verdaderamente injustificable que el presidente se meta a hablar de elecciones, de propósitos electorales, teniendo un fracaso de gobierno como el que él tiene. Tendría que estarse ocupando de buscar que las condiciones de la población en nuestro país sean mejores. Y lamentablemente, hay que decirlo y subrayo, lamentablemente, en nuestro país hoy las cosas son mucho más complicadas, son peores, pues, que lo que había antes de la llegada de este gobierno. Y entonces se dedica a hablar de cosas en donde, bueno, pareciera que batiéndose con molinos de viento, lo que quiere es realmente generar una discusión pública que no existe, que no debiera de existir. Pues lo que se tiene que hacer es buscar cómo dar resultados. Para eso está ahí. Para eso lo eligió la gente. Es lo que espera la población de este país, de su presidente, es que pueda contribuir a generar mejores condiciones de desarrollo. Y este gobierno lo único que ha hecho es acabar con todo lo que da certeza, destruir todas las instituciones, generar más pobreza, generar más hambre, más inestabilidad
peores condiciones de educación, mucho peores condiciones de salud, y eso es lo que debía de evitarse, y dejar de hablar de las elecciones. Él ya ganó bien, ahora que gobierne, que no lo ha hecho bien, para que realmente pueda justificar por qué la gente votó por él. Gracias. Un funcionario de SST anunció que eliminarían vuelos del aeropuerto Benito Juárez para que salgan de Santa Lucía. Si puede emitir una opinión al respecto. Sí, me parece que esto es terrible, porque lo que haría es simplemente por la vía de la imposición generar vuelos a un aeropuerto que, si los vuelos no van allá, será por alguna razón justificada. Lo que no se puede decir contra la lógica, contra la inercia, tanto comercial como de operación, que pudiera considerarse normal para que un aeropuerto pueda funcionar. Cuando vas a obligar, claro que si al final no hay otro lugar a donde ir, tendrán que ir allá, pero la pregunta ¿es lo que le conviene a la mercancía para que sea más barata, para que llegue más rápido, para que su traslado sea más seguro? ¿Es lo que le conviene a la población para poder eficientar las cosas que tiene que hacer cuando se va a la Ciudad de México o cuando se sale de la Ciudad de México hacia el interior del país o algunos otros destinos? ¿O es simplemente un capricho de alguien que quiere desde el gobierno, precisamente enfundado esta investidura presidencial, hacer que un aeropuerto que claramente no es funcional, que todavía hasta el momento no es comercialmente, digamos que apetecible, pues simplemente funcione porque tiene que funcionar? Me parece absurdo que se quiera romper la lógica de las cosas e imponer desde el gobierno un funcionamiento, una operación para ese aeropuerto en que las condiciones en materia económica, en materia logística, no lo permiten actualmente. Gracias, coordinador. A un año de la tragedia de la línea 12 del metro, Mario Delgado debería estar en la cárcel por su responsabilidad en estos hechos. Claudia Sheinbaum debería dejar el cargo, al igual que Ebrard, por la misma situación. Yo creo que lo que debían de estar es por lo menos siendo investigados con seriedad. Tal pareciera que la administración de justicia en este país es selectiva. Por un lado, a los que persigue, a los que son sus rivales, a los que son sus opositores, a los que ve con los conservadores, etcétera, todos esos calificativos que le ha endilgado el presidente de la República. Y por otro lado, los suyos, que los protege, realmente no permite que nadie se acerque a ellos, y lo que tenemos en consecuencia es una justicia que hace grandes diferencias entre quienes son suyos y quienes son opositores, dando para los opositores todo el peso de la ley y dando todos los beneficios, protegiéndoles un manto de impunidad absoluta para los suyos. Hay un año de diferencia entre el día de hoy y la fecha en que ocurrió el accidente. 26 personas que perdieron la vida en aquel momento y que hoy no encuentran justicia, ni ellos, ni por supuesto sus deudos. Lo que tenemos que hacer es exigir que tanto Claudia Sheinbaum como, por supuesto, el dirigente de Morena, como Marcelo Ebrard, puedan ser llamados a justicia, y todos aquellos que sean responsables o puedan ir. Es imposible que a un año de distancia no tengamos señalados, no tengamos culpables, no haya una claridad en la investigación. Fuera al revés, ya estarían realmente criticando las cosas, pidiendo justicia, clamándola, como en realidad procede. Lo que hacemos ahora es justo eso, pedir que se investigue y que se lleve a cuentas, y si hay necesidad de castigar con pena de cárcel, que así se haga. Gracias. En materia educativa, ¿cómo se opondrán a la ideologización de la educación propuesta por Morena y el gobierno del presidente? Bueno, lo hemos señalado, la educación en nuestro país, si bien pudiera ser perfectible, si bien pudiera incorporar algunas ideas de actualidad que están en el mundo, que tienen que ver con la materia educativa, habría que hacerlo. Lo que no aceptamos, no debemos permitir, no podemos realmente pues aprobar, es que haya una ideología metida en todo lo que es la educación. Pareciera que lo que quieren es meterle a los niños, a las niñas de este país, ideas que tienen que ver con ideología que puede tener un gobierno, que es válida, pues, pero que no debe ser la que domine la educación de toda una generación. Esto es increíble, habla de un gobierno absolutamente autócrata que quiere imponer su manera de pensar en toda la población, en los futuros ciudadanos adultos que son hoy los niños de México. Siguen destruyendo la selva en Yucatán solo por capricho.
¿No es hora de que el PAN y otros partidos se manifiesten más fuertemente ante tanta destrucción? Bueno, nosotros lo hemos hecho por las vías que se tienen. Ha habido manifestaciones públicas, hemos reiterado en varias ocasiones en ruedas de prensa, hemos denunciado esto, se ha denunciado también formalmente. Hay amparos interpuestos por parte de la sociedad civil que hemos respaldado a través de organizaciones que han llevado a cabo la prestación puntual de esos instrumentos, y lo que estamos es denunciándolo. Aquí lo que hay es un verdadero, y lo digo así con mayúsculas, desprecio de Morena por el cumplimiento de la ley. No les importa lo que diga la ley con tal de cumplir con lo que diga el presidente, como si fuera él una autoridad por encima de cualquier disposición de orden jurídico en nuestro país. Esto es inadmisible, es de un gobierno autoritario, autócrata, dictador, pues. La Guardia Nacional asesina y no pasa nada. ¿Qué hacer para poner un alto a estas acciones criminales? Yo quisiera, bueno, sin venir a erigirme como el defensor de ninguna institución, yo tampoco no quisiera o no me gustaría que pudiéramos decir la Guardia Nacional, porque eso engloba a todos sus elementos. Yo creo que si hay casos que señalar de alguna o algunas personas en la Guardia Nacional, hay que investigarlo, y si hay responsabilidad hay que llamarlos a cuenta, pero no podemos permitir, no le conviene pues al país que simplemente desestimemos la labor que hacen pues miles y miles de personas que investidos en funcionarios pues de seguridad como es la Guardia Nacional, los desacreditemos a todos. Más bien, lo decíamos el otro día en tribuna, no es culpa de las personas, es culpa del diseño institucional, de los niveles de mando, de la estrategia que aún falta para que la Guardia Nacional pueda trabajar primero, como se dijo, con mando civil, y segundo, como se merece por la población, con resultados que demuestren su buen funcionamiento. Gracias, coordinador. Le pregunta Silvia Arellano. Coordinador, coincide con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que no ha abandonado ni un minuto el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la línea 12 y que puede mirar a los ojos a las víctimas. Pues me parece pues verdaderamente un descaro que pueda decir que puedan mirar a las víctimas cuando no hay ninguna persona detenida en un acto que fue pues por lo menos de negligencia criminal. Yo no creo que nadie haya querido matar a ninguna de esas 26 personas, pero evidentemente el mal trabajo de funcionarios que hoy están en Morena hizo que eso pasara. Y por supuesto los trabajos de rehabilitación pues no se ve para cuándo vayan a estar. Ellos dijeron cuando esta tragedia ocurrió que pues tendrían en pocos meses resuelto y funcionando, y no es así. Vemos que hoy se ha cumplido tristemente un año de esta terrible tragedia y no vemos que se haya pues resuelto la problemática. Ni hay detenidos en la investigación, ni siquiera imputados o sentenciados o castigados, ni tampoco hay avances que permitieran hacer suponer que en breve ya estaría funcionando la línea 12 del metro nuevamente. En ese mismo sentido, Gerardo Cedillo le pregunta, el presidente aseguró que en un año la línea 12 estaría funcionando y nada, sigue igual. ¿Qué opina? ¿La reparación del daño es suficiente o deben fincarse responsabilidades penales? Evidentemente deben fincarse responsabilidades penales, administrativas también, a los que les toque, pero evidentemente, como lo dije hace un momento, el gobierno de la República está tratando con dos varas al aplicar la justicia. A unos, los que son sus socios, sus aliados, sus cómplices, de una manera, con un manto de impunidad, así los cubre, y a otros quienes son sus opositores, o simplemente no tienen nada que ver con ellos, los trata de una manera diferente, y a ellos sí les aplica la ley e incluso los persigue. Esto debe de acabar. Y por supuesto que ya un año ha sido suficiente como para poder ver que las cosas, primero, se hubieran investigado y dos, estuviéramos a punto de reabrir otra vez pues esa línea del metro que por supuesto es necesaria para el traslado de las personas que por ahí pues deben de transitar. Gracias, coordinador. Rubén Arizmendi le pregunta, Andrés Manuel acepta el debate en el Congreso de su reforma electoral, pero luego dice que la oposición es chueca y mentirosa y quiere imponer a los consejeros en lugar de que sea el pueblo. ¿Es creíble esto?
Es absolutamente falso. Me parece que aquí el presidente habla con mentiras. No es así. En realidad, lo que no acepta el presidente es otra vez una muestra de autoritarismo. Él dice que la oposición pretende imponer, ni siquiera podría la oposición imponer a los nuevos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, ni de ninguna otra institución en este país. Vamos, ni siquiera en cualquier otra materia. Por una simple y sencilla razón, se requiere mayorías calificadas para que eso pueda suceder. La oposición no lo tiene. Lo que sí tiene la oposición es la posibilidad de ejercer digamos que un procedimiento de equilibrios para que no sea el gobierno el que decida a sus anchas y ponga a quien le dé la gana sin valorar realmente los méritos que tenga esta persona para ocupar esos lugares. Eso es lo que le duele al gobierno. De lo que nos habla precisamente es de que no quiere nada que pueda estorbar lo más mínimo a esta determinación de ser autoritario y de imponer a quien le dé la gana para que controle el Instituto Nacional Electoral o lo que de él suceda. Me parece que estamos justo en el momento clave en el por qué no se puede permitir que haya transformaciones del Instituto Nacional Electoral, donde ya pasemos a un estado en donde no haya estos equilibrios de contrapeso que permitan al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, proponer a las personas que fueran a ocuparse de esta responsabilidad tan importante. En pocas palabras, lo que el presidente quiere es imponer su santa voluntad y generar condiciones para que él decida todo. Y eso, por supuesto, señor presidente, que no se lo va a permitir la oposición, porque entre otras cosas, México no lo merece y no lo eligió México para eso. Víctor Mayel le pregunta, ¿la reforma electoral de Andrés Manuel está muerta o habrá operación cicatriz entre Morena y la oposición para abrir el debate y enriquecerla de ser el caso? La reforma que presentó el presidente está muerta, sí. Esa no tiene forma de revivirse porque lo que propone en el fondo es la eliminación del INE, es la destrucción del árbitro, es apoderarse de las decisiones de quién gana y quién pierde en el país, dejando de lado la historia que tiene el INE de más de 30 años, en donde ha permitido que poco a poco, con trabajo sí, pero de manera constante se vaya avanzando en materia electoral, permitiendo que quien llegue a los puestos de poder en los distintos estados, en el país, en los municipios, sean aquellos que hayan obtenido más votos y no los que estén mejor con el presidente o con el gobierno en turno, como pretende en el fondo esta postura. También hay que decir, se habla pues mañosamente de desaparecer los plurinominales, cuando en el fondo en esta reforma no se propone eso, pero suena bien. Se habla también de una cosa que me parece grave, el tema de los financiamientos privados en las elecciones a los partidos, que pondría en un grave problema a los partidos, porque cómo saber que no se recibiría dinero pues ilegal en las campañas, en el financiamiento de los partidos. Yo creo que ante lo que estamos, ante una reforma que no puede pasar, que tiene que simplemente dejarse de lado y pasar a una que podría reconocerse como cosas necesarias en materia electoral, como en la segunda vuelta, como es evitar la sobrerepresentación. Tenemos que decirle a la gente y que la gente lo sepa, que lo que se quiere es que si tú tienes una cantidad determinada de participación en la elección como partido, ganaste por decir un 30% o un 40% de los votos en el país, que tengas esa representación en la Cámara, que no tengas que tener más, no importa de qué partido se hable. Y hoy lo que pretende el presidente con esta reforma, que por supuesto no dice, es poder tener con una representación en la votación o una votación representada en cierto porcentaje, tener una participación mucho mayor en las cámaras. Y esto no lo dice, pero es lo que en el fondo está, el poder tomar el control de las cámaras para poder seguir mangoneando las decisiones en este país. Y esto no es lo que la gente quiere. Gracias, coordinador. Félix Muñiz está conectado. Félix, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Bueno, preguntarle dos temas, senador. Primero, en la tragedia del metro. Ayer se difirió una audiencia contra algunos imputados.
y se podría decir, Guido, que el pueblo se cansa de tanta tardanza. Y si en este tema veremos que van a entrar a la cárcel peces gordos, porque ni siquiera vos a la señora Serranía que sea llamada. No sé si sea necesario que ella, que fue la encargada del mantenimiento en aquel tiempo, también tenga que comparecer. Ese sería un tema. El otro tema en cuanto a lo económico, pues en algunos estados y en algunos lugares ya la tortilla está a 22 pesos el kilo, o sea, está súper disparada. La gasolina, aunque ustedes no sepan defender que sí son gasolinazos, pero sigue subiendo. Y si esto va a causar violencia, ustedes pueden ver que sea violencia, o cuánto tiempo más puede aguantar la gente con esta elevación de precios. Gracias, senador. Muchas gracias, Félix. Yo quisiera comentar respecto a la primera parte de tu intervención, que lo que se tiene es la obligación de dar resultados. En la investigación, por supuesto que ha habido una tardanza injustificada y, por supuesto, ha habido, a mi juicio, un ocultamiento de las responsabilidades que debían de tener algunos funcionarios. Algunos muy altos, como la persona que mencionas, y otros también que pudieran resultar a lo mejor de un menor nivel. Pero lo que requiere la población, lo que México necesita es que haya avances en la investigación y haya el fincamiento de responsabilidades. No se puede seguir simplemente dilatando la justicia, porque lo que hoy vemos con esta dilación es precisamente que se da un trato absolutamente diferenciado a quienes son los suyos, a este gobierno, respecto a quienes están pensando de una manera distinta. Y en justicia, en la aplicación de la justicia, debería de haber simplemente un trato parejo, todos por igual. Cosa que, por cierto, en este gobierno no sucede, a pesar de que prometieron otras cosas. Y respecto al tema económico, yo diría, Félix, que hay un problema muy serio que tiene que ver con pues cosas de origen, en donde no se atendieron, digamos que los factores de la economía. Por ejemplo, esto que se habla del aeropuerto, de forzar para que haya vuelos comerciales, para transporte de personas, el que haya vuelos para transporte de carga de manera obligada, porque simplemente limitas otros aeropuertos como el actual de la Ciudad de México, pues es antieconómico y genera condiciones que van a seguramente generar problemas y probablemente también eleve algunos costos. ¿Va a generar más inflación en el aeropuerto como por estas decisiones tal cual? No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que no ayuda a lo que sería la naturaleza lógica de cualquier orden económico. Y eso es lo que ha pasado en la economía. Cuando de repente, pues no ayudas a que las cosas se puedan mantener de una manera adecuada, no permites la generación de más inversión. Revisemos los datos del gobierno, cómo está la inversión pública, cómo está la inversión privada, cómo se ha caído de manera abrupta y genera, pues por supuesto, condiciones en donde hay ausencia de generación de más empleos para el país, con las consecuencias que esto genera. Y entre otras, lo que hace es disparar, pues por supuesto, condiciones para que la inflación pues sea un fenómeno que vaya repuntando. Y la prueba es que está hoy repuntando a niveles que van más allá del 20%, y que por cierto no teníamos, del 7, 8% que no teníamos en muchos años. Y en algunos momentos, por cierto, también, o en algunos productos, va mucho más allá de estos datos oficiales. De forma que el gobierno tiene responsabilidad, sí, hoy tiene un problema, sí, lamentablemente puede generar condiciones de inestabilidad puntual en algunos lugares. Tristemente hay que decir que también existe esa posibilidad. Lo que hay que hacer es corregirlo con solidaridad, atender el problema de fondo, pues. Gracias, coordinador. Para finalizar, Magali Juárez le pregunta, la reforma eléctrica dejó casi 2,000 iniciativas pendientes en San Lázaro. ¿Pasó lo mismo en el Senado? ¿La agenda de Morena y la que impone el presidente también dejó congelado al Senado? ¿Qué no atendieron por las distracciones presidenciales? ¿Qué faltó por atender? Bueno, yo diría que no sé si fueron 2,000, pero fueron muchísimas las que quedaron pendientes. Dos cosas. Por un lado, efectivamente hay muchas iniciativas que se plantean de los distintos compañeros o compañeras legisladores, que algunas de ellas pues simplemente no llevan ningún tipo de consenso, se presentan a veces solo por presentarlas, y no desestimo en ningún caso el trabajo de cualquier compañero o compañera. Me parece a mí que lo que hay es simplemente pues una falta del canal adecuado.
Y por otro lado, sí hay claramente una idea de solamente permitir aquellas iniciativas que vengan del gobierno o que vengan del grupo de poder de Morena. En otras palabras, nada que no les interese a ellos tiene posibilidades de pasar, inclusive aunque sean de legisladores de Morena o de sus partidos aliados. Hay algunos casos en donde ellos mismos proponen cosas y pues como no están, digamos que en la mente del gobierno o no son de los intereses del partido que gobierna, pues simplemente no tienen ninguna viabilidad. Esto es, hay iniciativas de todos los partidos que como no atienden a lo que el que manda dice, pues simplemente no son consideradas y ahí están detenidas y por supuesto que hay un rezago. Algunas que, por cierto, pudieran merecer ser analizadas y posteriormente poner a consideración para ver si aprueban, ¿no? Coordinador, son todas las preguntas que tenemos. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, coordinador. Gracias a todas y a todos. Muy buenos días. Gracias.